Para aplicar lo visto en la parte teórica con respecto a el separador de una sola etapa, conocida como operación de flash, resolveremos el siguiente problema. El sistema formado por propileno, isobutano con 52% mol de propileno entra como corriente de alimentación a un separador de una etapa de equilibrio. Determine, inciso A, si la cámara de flash está a 18 atmósferas y 340 Kelvin, ¿qué fracción del sistema es vapor y cuáles son las composiciones de las corrientes de equilibrio? Inciso B, la presión del punto de burbuja y las composiciones de la burbuja para 340 Kelvin. Inciso C, la presión del punto de rocío y las XIs con 340 Kelvin. Inciso D, la temperatura del punto de burbuja y las Ys a 18 atmósferas. Inciso E, la temperatura de rocío y las XIs con 18 atmósferas. Vamos a darle solución a este problema. Primeramente, resolveremos el inciso A. Para ello, lo que hacemos es representar el siguiente esquema de esta separación de una sola etapa. La alimentación F con composición del 52% mol de propileno, llevándolo a fracción molar, Z subíndice 1 será igual a 0.52 y Z2 0.48. 1 corresponde al propileno y 2 al isobutano. Esta alimentación entra a la operación de flash, se separa para obtener dos corrientes, V y L, con sus respectivas fracciones molares, y esta cámara de flash opera a una temperatura de 340 Kelvin y una presión de 18 atmósferas. La temperatura y presión son la misma para la fase vapor y líquida una vez que están en equilibrio. Además, nos piden evaluar la fracción vaporizada de esta operación de flash. Lo que hacemos entonces es resolverla considerando, vamos a considerar ley de Raoult. Es decir, vamos a necesitar la constante de equilibrio ideal. Para hacer los cálculos necesitamos la presión crítica de ambas sustancias, una vez que la expresión de la ley de Raoult está en esta forma, donde P subíndice CI corresponde a la presión crítica de cada componente, la cual o las cuales se dan mediante este vector, de tal manera que 45.6 atmósferas corresponden a la presión crítica del propileno y 36 atmósferas para el isobutano. También para emplear esta expresión de la presión de saturación, que es la ecuación de Antoine, requerimos también de las constantes de esta ecuación, que serían las constantes A, B y C, y necesitamos insertar en esta expresión la temperatura del sistema en grados Fahrenheit. Para cada una de estas constantes se tienen los siguientes vectores que corresponden a los componentes que forman el sistema. Este valor primero será y corresponde al A del componente 1, mientras que este segundo del componente 2. Y así nos vamos para los demás vectores, B y C con subíndice I. De tal manera que con estas constantes de la ecuación de Antoine podemos calcular la presión de saturación. La temperatura
que la del sistema está dada en Kelvin y que son 340 Kelvin, la convertimos a Fahrenheit y corresponde a 152.33 grados Fahrenheit. Lo que vamos a realizar es una operación de flash y se requieren las constantes de el equilibrio. Para ello, a la temperatura de 152.33 Fahrenheit, mediante la ecuación de Antoine, calculamos la presión de saturación. Lo que hacemos es escribirla para el primer componente, sustituir presión crítica A, B y C del componente 1 en esta expresión y evaluar numéricamente para darnos 28.52 bar para el componente 1 y para la presión de saturación del componente 2 de 10.093 bar. Recordando la formulación de la constante de equilibrio de la ley de Raoult, establece que va a ser igual a la presión de saturación entre la presión del sistema. La presión del sistema es 18 atmósferas y la presión de saturación de cada componente ya la calculamos anteriormente. Sustituimos y calculamos numéricamente valores de la constante del componente 1 igual a 1.585 y la del componente 2 igual a 0.561. Ahora, si recordamos el criterio de Flash, lo que tendríamos es la ecuación de Radsford-Rice. Esta ecuación de Radsford-Rice la escribiremos desde el componente desde el componente 1 hasta el componente 2 como subíndice I en esta sumatoria o en esta expresión de la ecuación de Radsford-Rice. Lo que hacemos es desarrollar la sumatoria. Nos quedarían dos términos de esta sumatoria para el primer componente más para el segundo componente todo este término y que debe de ser igual a 0. A esta expresión le llamaremos una función f de phi, que es fracción vaporizada. Entonces lo que hacemos es evaluar numéricamente lo que vale Z1 y Z2, las conocemos. La constante 1 y 2 también numéricamente ya las calculamos mediante la ley de Raoult. Y entonces esta expresión solamente tiene una incógnita que es fracción vaporizada. Lo que hacemos es resolverla. Yo aquí le puse por prueba y error, porque ustedes lo que pueden hacer es evaluar esta función para valores de fracción vaporizada y la raíz será la suma de aproximadamente 0. Sin embargo, este resultado se obtiene a partir del método de Newton-Raphson y la fracción vaporizada da de 0.3626. Ahora, vamos a emplear el método de Regula-Falsi para resolver este problema. Desde luego ustedes podrán emplear el método numérico que ustedes crean o que ustedes elijan. Puede ser por prueba y error, pero entre más componentes haya, probablemente sea más complicado. El siguiente es Newton-Raphson y la tercera opción va a ser el método de Regula-Falsi. Este método requiere suponer dos valores de la raíz. En este caso, la primera raíz la vamos a llamar fracción vaporizada 1 y la segunda fracción vaporizada 2. Recordando que fracción vaporizada no es más que la relación V entre F, de tal manera que tomará valores entre 0 y 1. Lo que tendríamos que hacer aquí es asegurar que los valores iniciales nos den, a la hora de evaluar la función, esta sea mayor a 0 para una de ellas y para la otra menor a 0, para asegurar que la raíz esté entre ellas. Lo que hacemos entonces es suponer punto 1 casi al extremo del valor de
fracción vaporizada que es 0 y en el otro extremo 0.9. Con esto poder asegurar lo que comentamos, que la función evaluada esté arriba y abajo del 0 para asegurar la raíz. Si evaluamos para la función f, que es esta, la evaluamos para el valor de fracción vaporizada igual a 0.1, sustituimos aquí numéricamente ese valor y nos da 0.067, que es mayor a 0. Para el otro valor, que es de 0.9, sustituimos en esta expresión, en estos dos términos donde va fracción vaporizada, evaluamos las dos sumatorias y nos da de menos 0.15. Con esto aseguramos que la raíz esté entre estos dos valores, entre 0.1 y 0.9, porque vean que el 0 está para la función, que es esta. El 0 está entre estas dos. Por lo tanto, la raíz está entre 0.1 y 0.9. Este es el algoritmo o la expresión de regula falsi para hallar el nuevo valor de fracción vaporizada, que le coloqué aquí subíndice n. Entonces, fracción vaporizada nueva o n va a ser igual a esta expresión. Y ya todo lo conocemos. Uno de los valores de fracción vaporizada, que en este caso va a ser 0.1, se sustituye aquí, también acá. El siguiente valor inicial 2 se sustituye aquí y las funciones que aparecen aquí se sustituyen en la expresión de regula falsi. Numéricamente nos da un valor de 0.347 para fracción vaporizada nueva. También con este nuevo valor lo que hacemos es sustituir en la función f de phi para dar un valor de 0.00403, que vean que ya está más pequeño, por tanto se acerca más al 0. Lo que hacemos es un resumen de los cálculos en esta tabla. La i nos representa la iteración, phi1 y phi2 las raíces, las primeras raíces y sus funciones o la función evaluada a estos valores. Vean que es 0.1, 0.9, para f de phi1, 0.067, este valor ya lo habíamos obtenido, lo colocamos aquí, el nuevo valor y la función evaluada a este nuevo valor. Vamos a colocar como criterio de convergencia que la función evaluada en la nueva raíz para fracción vaporizada sea menor a 0.001. Para la primera iteración todavía no se cumple que sea menor a esta condición. Por lo tanto, pasaremos a una segunda iteración donde veamos qué es lo que se hace en el método de regula falsi. Es seleccionar la raíz que nos dé para la segunda iteración que las funciones evaluadas sean o estén arriba del 0 y abajo del 0. Por lo tanto, la nueva función evaluada, que sería f de phi n, es 0.004, que es mayor a 0. Por lo tanto, esta nueva condición sustituye a esta otra, es decir, estamos actualizando el valor para la segunda iteración de la raíz supuesta 1. Por lo tanto, lo que hacemos es colocar 0.347 en phi1 y su f de phi igual a 0.00403. Mientras que la otra raíz inicial continúa tal y como está, 0.9 y menos 0.15. ¿Están de acuerdo que la raíz está entre este valor que es positivo y este otro valor que es negativo? Con estos valores
insertamos nuevamente en la expresión o algoritmo de regula falsi para hallar un nuevo valor de fracción vaporizada, y en la segunda iteración nos da de 0.361 con un F evaluada en esta nueva fracción vaporizada de 0.00036, que ya es menor a la condición de 0.001. Por lo tanto, la raíz a la fracción vaporizada es de 0.361. Ahora lo que hacemos es calcular las composiciones tanto de la fase líquida como de la fase vapor. Para ello, desarrollamos en la clase de teoría que la XI en términos de fracción vaporizada es igual a esta expresión que le estamos anotando aquí. Vean que ZI o las ZI se conocen. Fracción vaporizada es el valor que acabamos de resolver o de obtener, y las KI antes ya las habíamos evaluado de la K de la ley de Raoult, que es ideal. Numéricamente obtenemos los valores para X1, 0.4294 y X2, 0.5706. Mientras que el valor para las Y's, a partir de la relación de equilibrio, nos quedarían 0.6804 y 0.3199. Y esta entonces es la separación que hemos obtenido. Para el inciso B, nos pide evaluar la presión del punto de burbuja y las composiciones de burbuja a 340 Kelvin. Lo que hacemos es aquí colocar el criterio del punto de burbuja, que es la sumatoria de KI por XI, y tiene que ser igual a la unidad. De esta expresión lo que hacemos es sustituir la constante de equilibrio por la ley de Raoult, que queda de esta manera: presión I de saturación que multiplica a XI entre la presión del sistema, que puede salir de la sumatoria, pues no tiene subíndices, de tal manera que quedaría 1 entre la presión por la sumatoria de presión de saturación por X del componente I, y tiene que ser igual a la unidad. Esta presión que divide multiplica del otro lado al 1, de tal manera que la presión del punto de burbuja es igual a esta sumatoria. Lo que hacemos es, como el punto de burbuja o en el punto de burbuja el líquido es saturado y está en equilibrio solamente con una burbuja de vapor, la composición XI será igual a la de la alimentación. Por tanto, el punto de burbuja será igual a este término más este otro término. Numéricamente, como es a 340 Kelvin, ya hemos evaluado a esta temperatura las presiones de saturación de ambos componentes, y X1 sería igual a Z1, que es 0.52, y X2 igual a Z2, que es 0.48. Vean que al evaluar numéricamente esta presión de burbuja, nos da de 19.676 y se obtiene directamente. Esto es con la ley de Raoult, es decir, no es un procedimiento iterativo. La constante de equilibrio entonces será igual a la presión de saturación, que antes ya se calculó, entre la presión que hemos calculado, que es la de punto de burbuja. De tal manera que estas son las constantes que nos sirven para evaluar las Y's I, que es la composición de la burbuja que está en equilibrio con el líquido saturado, dando los siguientes valores para las Y's I. Hacemos de la misma forma para el inciso C, pero ahora mediante el criterio del punto de rocío, que no es más que la sumatoria YI entre KI y que debe ser igual a 1. Sustituyendo KI de la ley de Raoult y reordenando, nos quedaría que la presión del punto de rocío es igual a 1 entre la sumatoria de YI entre la presión I de saturación. Como es a 340 Kelvin, también anteriormente ya habíamos evaluado las presiones de saturación, y para este caso
que es el punto de rocío, es vapor saturado que se encuentra en equilibrio con una gota de líquido en saturación. Por tanto, como en el punto de rocío tenemos vapor saturado, entonces las y son igual a las z-i, de tal manera que a la hora de sustituir valores en esta expresión, para Y1, Y2 y las presiones de saturación, llegamos a un valor numérico de 15.2 atmósferas. Las constantes de equilibrio, una vez que conocemos ya la presión, las calculamos mediante esta relación, obteniendo los siguientes valores para K1 y también para la constante 2 de equilibrio. Con la relación de equilibrio KI, despejando la XI, obtendríamos los valores 0.277 y 0.723 para X1 y X2 respectivamente. Por tanto, hemos resuelto para este inciso un punto de rocío, en este caso la presión. Vean que también es directa, no hay que hacer cálculos iterativos. Esto es cuando empleamos la ley de Raoult, que es K ideal. Ahora resolvemos el inciso D, que es un punto de burbuja, hallar la temperatura y las composiciones y a 18 atmósferas como presión del sistema. Partimos del criterio del punto de burbuja, que es la sumatoria de KI por XI igual a la unidad. Reordenando esta expresión, lo que hacemos es este 1, colocarlo del lado izquierdo de esta expresión y nos quedaría KI por XI sumatoria menos 1 debe de ser igual a 0. Aquí me faltó colocar el 0, pero es igual a 0 de esta expresión y le vamos a llamar una función, o va a ser f de la temperatura que andamos buscando. Entonces, nuevamente empleamos el método de regula falsi, que ahora lo anotamos en términos de la variable que andamos buscando y que en este caso es la temperatura, que le vamos a llamar subíndice V de burbuja y n de nuevo valor de la temperatura, va a ser igual a toda esta expresión. En esta expresión, TB1 y TB2 son los valores iniciales y recuerden que se requieren 2 y entre estos asegurar que la raíz que andamos buscando de la temperatura de burbuja esté entre ellas. ¿Cómo lo aseguramos? Bueno, que una de ellas, su función, sea menor a 0, la otra mayor a 0 o contrario. Si esta es mayor a 0, pues esta debería de ser menor a 0. Aquí la pregunta es, ¿cuáles son buenas estimaciones para tanto la temperatura B1 y B2? Y esa es la pregunta. ¿Cuál se nos ocurre? Pudieran ser buenos valores iniciales. Bueno, lo que vamos a hacer es calcular las temperaturas de ebullición de cada uno de los componentes a 18 atmósferas. Como disponemos de la ecuación de Antoine, lo que hacemos es de ella despejar la temperatura y como la vamos a aplicar para cada componente, la temperatura despejada va a ser igual la temperatura de ebullición del componente I, que es función desde luego de las constantes de la ecuación de Antoine, pero también de la presión de el sistema, que como vamos a hallar la temperatura de ebullición, entonces la presión del sistema va a ser igual a la presión de saturación de cada componente. Entonces, la presión de saturación de cada componente va a ser igual a la presión P del sistema igual a 18 atmósferas. Con este valor insertado en esta parte, hallamos dos temperaturas de ebullición a 18 atmósferas. 111 para el primer componente
y 203.9 para el segundo componente. De tal manera que con esto aseguramos que si TB1 es la temperatura de ebullición del componente 1 y TB2 la del otro componente, segurito, la temperatura de burbuja está entre estas dos porque es una mezcla. Lo que hacemos entonces es, una vez establecidas TB1 y TB2, con la expresión o criterio del punto de burbuja, evaluamos sus funciones. Veamos cómo lo vamos a hacer. Primeramente, con TB1, de la ecuación de Antoine, lo que hacemos es sustituir TB1 en donde está la temperatura. Sustituimos, conocemos los valores de las constantes, así como la de la presión crítica. Y una vez que tengamos esta presión, calculamos las constantes. Bueno, lo que hacemos entonces es, evaluando numéricamente las presiones de saturación a la temperatura de 111, que es la TB1, nos quedan valores de la presión de saturación del componente 1 igual a 18 y la del componente 2 5.856 atmósferas. Con este valor insertamos en esta parte de la constante, la presión del sistema es 18 y obtenemos las constantes de equilibrio, que va a ser para el componente 1 igual a 1 y 0.325 para el componente 2. Como ya conocemos la constante de equilibrio y además como es un punto de burbuja, las XY van a ser igual a las ZY, que las conocemos numéricamente. Estos valores los insertamos en esta sumatoria, así como estos valores de las constantes, también los insertamos en esta sumatoria. Numéricamente evaluamos y la función f de tb1 va a ser igual a menos 0.324. Ahora hacemos exactamente lo mismo con TB2 y resulta que la presión de saturación de cada componente toma estos valores, la constante de equilibrio también toma estos valores, insertamos en la función, que es el criterio del punto de burbuja, y se evalúa una función evaluada en TB2 de 0.825. Vean que la raíz está entre estos dos valores porque buscamos que f de t sea 0. Y entonces vean que está entre estos dos valores, uno positivo y el otro negativo. Utilizamos regula falsi con todos los valores conocidos ya para esta expresión de regula falsi. Numéricamente insertamos valores y nos da un nuevo valor para TB de 137.27 Fahrenheit, que también a la hora de evaluar el punto de burbuja, la F de TB nueva es igual a menos 0.075. Vean que ya se acercó más al 0. En esta tabla se resume el método de regula falsi, iniciando con los valores TB1 111.11, TB2 203.92 con sus funciones respectivas. En la primera iteración se tiene este valor de T nueva y su función. Lo que hacemos es seleccionar, más bien desechar aquella que va a sustituir esta condición. Por ejemplo, el 111.116 tiene una f de t menor a 0 y también t nueva tiene menor a 0. Por tanto, TB1 será sustituida en la siguiente iteración por estos valores, que los colocamos aquí. TB2 se mantiene. Esto es para asegurar que la raíz se encuentre entre estos valores con signos contrarios para las funciones. Para la siguiente iteración se tendría un valor para Tn de 142.84 y así hasta la cuarta iteración,
que es donde se cumple que esta f de t nueva sea menor a 0.001. Por lo tanto, la temperatura del punto de burbuja será igual a 144.17. Con esta temperatura, lo que hacemos es nuevamente evaluar presiones de saturación, las constantes de equilibrio, para hallar las y que están en equilibrio con las y, esto es, en el punto de burbuja. Para el inciso E, ahora nos pide la temperatura de rocío y las I's también para 18 atmósferas. Lo que se hace es hacerlo de manera similar que para el inciso D, solo que ahora f de t es el criterio del punto de rocío. Haciendo entonces el procedimiento con regula falsi, llegamos a una temperatura de rocío de 167 con las composiciones de la gota que está en equilibrio con el vapor saturado para X1 de 0.282 y para X2 de 0.717. Se les queda como ejercicio, ustedes puedan realizar el procedimiento numérico para llegar a estos resultados del inciso E. Al momento entonces hemos resuelto todos los casos a excepción de flash adiabático de la operación a una sola etapa. Desde luego, lo más sencillo con ley de Raoult.